Buenas noches a todos. Es un honor para mí y una alegría de poder dar esta charla en Madrid, una escuela que vi desde sus principios prácticamente y que, bueno, veo que tiene su gente y agradezco a aquellos que hayan querido venir a pesar de que es sábado por la noche, que siempre es un esfuerzo para la gente. El tema del simbolismo, de su universalidad, es muy amplio. Creo que por aquí. Y yo creo que es importante para todos nosotros. Voy a tratar de clarificarlo rápidamente. Esto es una charla, no puedo entrar en demasiados detalles. Pero, vamos a ver. ¿Cómo se hizo el hombre humano? Nuestra especie se fue desarrollando de manera fisiológica, según la ciencia, hominizándose, cambiando de esqueleto, cambiando de forma muscular, etc. Y ya hace mucho tiempo que este desarrollo ha comenzado. Por lo menos, según los estudios de hoy, 7, 8 millones de años. Para otros 10 millones, para otro un poco más. Pero lo que importa es, pienso, cómo este ser se transforma en humano. Ser capaz de ver más allá de las apariencias. ¿Cómo hace para interesarse en algo más que lo inmediato? En sus necesidades fisiológicas inmediatas, en sus deseos inmediatos. ¿Cómo hizo? ¿Qué pasó? No sabemos exactamente qué pasó en detalle, pero hay un evento mundial en todo el planeta que lo cuenta, que lo describe. Hay un momento en ese proceso que es cada vez más antiguo, porque primero se pensó que era hace 30.000 años, luego 50.000, 100.000, hoy estamos pensando entre 1.000.000, medio millón y 1.000.000 de años. O sea, a medida que pasa el tiempo, este proceso, ese momento va cambiando. ¿Cuál es ese momento? Ese momento es cuando, dentro de la conciencia del ser humano, la muerte integra la vida. La muerte es integrada a la vida. ¿Cómo hizo el ser humano para integrar la muerte a la vida? De manera muy sencilla. Nosotros lo hacemos sin darnos cuenta, aunque hoy la muerte está marginalizada, ya no se puede hablar mucho de esto, etc. Hay un momento en que las comunidades, las culturas, deciden de hacer un rito, una ceremonia de entierro. Es decir, se hace una ceremonia para despedir al que se va y a su vez de tal manera que pueda seguir viviendo. Por eso se hace una tumba. ¿Qué nace al mismo tiempo del entierro y de la ceremonia funeraria? Nace el arte. Es inmediato. Es extraordinario. Muerte y arte. Pinturas, esculturas, cada vez más remotas, cada vez más antiguas, señalan la presencia de la vida en la muerte. ¿Comprenden? De eso ha sido capaz el interior del ser humano. Para poder hacer una pintura, para poder hacer una escultura, hay que representar lo que no está. Sí. La muerte, nadie la puede ver. Vemos muertos, sí, pero no la muerte.
un cuerpo muerto no es la muerte. La muerte es otra cosa. Es algo que se va, un vacío, una presencia que fue y que hay que volver a traer a la vida. Para hacer eso, se necesita simbolizar. Nadie representó en ninguna cultura un cadáver en descomposición para representar a la muerte, ¿saben? Nadie hizo una foto de lo que se ve. Lo que se hizo de maneras diferentes, pero muy convergentes, son representaciones que evocan la ausencia dándole la presencia. ¿Comprenden? Esto es simbolizar. Actualizar la ausencia en el presente. De golpe, ese ser, esos seres o esa civilización vuelven a vivir en nuestras conciencias. Poco importa lo que ustedes piensen sobre el más allá, si el muerto murió realmente, de su viaje, no me importa lo que piensen, ustedes pensarán lo suyo. Pero lo que es interesante es la convivencia permanente que a través del sistema de representación que logramos con la imaginación, que esto que no está, esté. Eso lo han vivido todos. Todos deben tener una foto de un ser querido en algún lugar, ¿no? Un objeto, algo. Ese objeto en sí es importante como objeto. Una foto, ¿qué cuesta una foto? No sé, ¿1 euro, medio euro? ¿Qué es? Objetivamente, ¿qué es? ¿Un papel con color? ¿Con formas? O sea, en realidad no vale nada como objeto. Pero justamente, cuando un objeto deja de tener su función material, funcional, concreta, se vuelve símbolo. Tiene un valor totalmente diferente a lo que es materialmente. Y peor, si me muestran esa foto o ese objeto y yo lo destruyo, me van a querer matar. Y yo le voy a decir, pero no, simplemente roto un papel. Y usted me va a decir, no, esto no es un papel. Esto es mi madre, mi padre, mi esposo, mi esposa, mi hijo. O sea, esto está representando algo que está ausente, que ustedes no pueden ver, pero que está. Eso es el símbolo, de manera muy sencilla. Cuando entonces la muerte, la ausencia, puede volver a ser representada como una presencia y parece tan actual como si estuviese aquí, entonces podemos decir que ese objeto, esa persona, eso es un símbolo. Todos los árboles no son sagrados, todos los árboles no son símbolos, pero en cada civilización hubo un árbol sagrado. Hubo una referencia de la vida y del conocimiento a través del árbol. No, ese árbol no da madera, no sé si me comprenden. Aunque sea un árbol físico, a veces hay bosques donde está el árbol y se reconocen esos árboles, son extraordinarios, tienen fuerza, tienen una vivencia y los seres humanos los perciben y se dan cuenta que entonces son no solamente hojas, frutos, flores, están significando algo mucho más importante que lo que son como objeto. ¿Se entiende, creo, esto? Entonces, ese árbol se vuelve símbolo. ¿Por qué? Porque sus raíces penetran la tierra, el tronco sube hacia el cielo, las ramas parecen tocar el cielo. Los mundos se unen con el árbol.
El mundo subterráneo, el mundo de aquí, el mundo celeste, están unidos. En el árbol, sobre el árbol bajan los pájaros, o sea, el cielo baja al árbol. Incluso la serpiente puede subir, la tierra, la fecundidad, ese mundo subterráneo puede subir a través del árbol. ¿Comprenden lo que les digo? Entonces, de golpe, ese árbol es como una cruz que une los contrarios. Serpiente y pájaro no son amigos en apariencia, pero se unen a través de este símbolo. Para dar un ejemplo, simplemente. Y esto es universal. La simbólica del árbol, por ejemplo, la encontramos en todos lados. Cada civilización le va a dar su forma de árbol. El árbol en la representación azteca no tiene nada que ver con el árbol nuestro cuando lo dibujamos, pero sigue siendo un árbol. ¿Comprenden? Y sigue siendo un ser, un objeto que está uniendo el cielo con la tierra, que representa la unión de los contrarios. Es todo igual. Pero son iguales y diferentes. Por eso el símbolo es una característica de la unidad a través de las diferencias, de la diversidad, porque puede reunir lo que parece contrario. Bastante, ¿eh? La conciencia simbólica funciona a través de una función de nuestra mente, que es la imaginación. No estoy hablando de fantasías, no estoy hablando de proyecciones. Para imaginar hay que representar, volver a hacer presente algo, a través de una forma, a través de colores. Pueden ser a través de palabras y poesías evocadoras. Es con la imaginación que nos volvemos humanos. Es ahí donde somos diferentes de los otros. Saben, podemos hablar con los primates, con el lenguaje de las manos, de los mudos, sordomudos. Podemos intercambiar hasta 250 palabras. Entonces, hay intercambios, ¿saben? Con un orangután, sobre todo con gorila, chimpancé. Sobre todo el gorila es muy interesante. Bueno, no voy a entrar en detalle. Y tú le puedes hacer preguntas, ¿cómo te fue el día? ¿Estás cansado? ¿Cómo va? Y él responde, o ella responde. Pero hay una pregunta que no puede responder. ¿Qué piensas hacer en las vacaciones? ¿Qué proyecto tienes? No lo entiende. No lo entiende. Porque no puede representarse lo que no ve. No lo entiende. No sabe cómo anticipar, hacer proyectos, verse de otra manera que es. En cambio, tú le puedes decir a una persona, mira, tú puedes ser mejor. Puedes pensarte de otra manera. Puedes educar tus gustos. Imagínate que seas de tal manera. ¿Te gustaría? Y el individuo va a decir, sí, me puede interesar esto. Me puedo proyectar. Puedo ponerme en el lugar de lo que no soy todavía. Y a su vez puedo tener confianza en llegar a ser como quiero ser. Por eso el ser humano es lo que él imagina. Si imaginamos ser de cierta manera, si cambiamos nuestra propia representación de nosotros mismos, podemos transformarnos. Esto se hace con la dimensión simbólica. Así que no crean que es algo simplemente para pasar el tiempo y buscar simplemente significaciones de objetos. Podemos transformarnos a través de la dimensión simbólica. ¿Comprenden? A veces hay gente muy aferrada a lo que son, pensando que no pueden cambiar. Falta de imaginación. Bloqueo de la imaginación. Es terrible el bloqueo de la imaginación. La identificación a lo que uno fue, o incluso lo que uno es en el presente,
sin proyección hacia el futuro, rompe la posibilidad y la conexión interna de cada ser humano con la imaginación. Tenemos un gran poder sobre nosotros. Tenemos una gran posibilidad de desarrollar el potencial, y eso es lo propio de la dimensión simbólica. Ser lo que no somos todavía. Fantástico, sobre todo para una escuela de filosofía como la nuestra. Es muy importante tener en cuenta este tema de la imaginación y de la simbolización. Porque no es solo conocer, es ver, comprender. Entonces, les he contado muy rápidamente cómo nos estamos volviendo humanos. Se están volviendo humanos, ¿no? Sí, y sonríen, que es propio del humano. Por lo tanto, sí, se pueden ver de otra manera. Pueden cambiar. Hasta podríamos decir que podrían mejorarse. Fantástico, ¿no? Es el gran poder de la imaginación junto con la filosofía. Volvemos a lo nuestro, sencillamente. Les escribí esto para que mis palabras sean más claras. La palabra símbolo viene de una palabra griega, zumbulón. El zumbulón era un objeto. Imagínense una moneda más grande, una cosa de 4 o 5 centímetros de diámetro, que se usó al principio, sobre todo en el arte militar. Se parte este objeto, no de manera totalmente simétrica y perfectamente cortada, sino para que quede dos partes que no son simétricas y que se tienen que realmente encajar. Un general, imaginemos, le da a uno de sus capitanes la mitad de este objeto. Este capitán va al frente con órdenes de tiene que actuar de tal manera. El general, en su momento alfa, porque todo se mueve, decide que hay que cambiar el frente, que hay que cambiar la orden. En esa época no había talkie-walkie, no hay internet, no hay móvil. ¿Okay? Hay que ir a contactar a este capitán para decirle, mira, mueva tu tropa para la izquierda, para la derecha, lo que sea. O vete. No importa la orden. ¿Cómo hace el capitán para saber que la orden que le da el que está llegando de parte del general es realmente verdad? Porque el general le dio a este mensajero, recuerden, mensajero, la mitad que faltaba. El capitán lo recibe, hace clic, le cree. Eso es el zumbulón. Une las partes y puede dar credibilidad al mensaje. Un símbolo tiene un mensaje y un mensajero. Un contenedor y un contenido. ¿Comprenden? Lo que ustedes ven de un símbolo es una apariencia. El árbol del cual hablé, un objeto codificado culturalmente, poco importa. Pero lo importante no es lo que se ve, sino lo que no se ve, que es el significante. ¿Comprenden? Trabajo con los símbolos es como abrir una nuez. No sé cómo dicen, la coquilla, bueno, la cáscara es dura, pero hay siempre una falla, ¿no? Clic. Y adentro hay otra cosa. El estudio de los símbolos es cómo abrir la cáscara, la apariencia del contenedor para poder entrar en el contenido, en su significación profunda. Es como con las personas. Las personas también tienen una dimensión simbólica. Tienen una cáscara fuerte. No es fácil, son un poco duros. Y hay un momento que puedes hacer una grieta en esa cáscara, que es apariencia nada más.
porque hay que mostrarse fuerte, hay que mostrarse inteligente, o al revés, tonto, no importa la estrategia y táctica de presentación de los seres. Pero hay un momento en que puedes lograr una pequeña fisura, y ahí comprendes el alma del individuo. Ese es su significante. El alma del individuo es su significante. Y no puedo juzgarlo simplemente por la apariencia, que puede ser simpática o no, pero finalmente no es eso lo que es importante. Zumbulón quiere decir reunir, volver a juntar. O sea, lo que parece separado, el símbolo lo reúne. Lo que parece contrario, el símbolo lo armoniza. Los latinos usaron otra palabra, symbolus, que probablemente se inspiró, que hay algunas cosas, que quiere decir transportar. ¿Qué transporta? Significaciones. Es un mensajero. Es como Mercurio. Aquí está. Mercurio tiene un símbolo muy importante que lleva aquí, el caduceo, que no es para la farmacia, eso es otra cosa que tendría que explicar. Hay otro símbolo, que es el de Asclepios, que es un bastón con una serpiente enredada. Ese es para la medicina. Este es para el mensajero. Esto es la unión de los contrarios. Pero fíjense, se va uniendo aquí, aquí, aquí. O sea, hay 3 uniones en el caduceo. En el mundo inferior, en el mundo presente y en el mundo celeste. Y se abre las cabezas que se miran de la serpiente y dicen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero sin embargo, afuera, arriba están tirándose la lengua, ¿comprenden? Y abajo están unidas. Es interesante. La unión de los contrarios. Asumir las diferencias con la armonía de los contrarios. El símbolo, entonces, es parte de los elementos que nos permiten tener un conocimiento indirecto de las cosas. Voy a explicar muy sencillo. Hay 2 maneras de conocer. Bueno, la parte sensible, con los sentidos. Explicar lo que es una botella de agua es inútil dar mucha explicación. Si la muestro, la ven. ¿La ven, no? Bien. Entonces, esto es una forma de acceso al conocimiento directo. Con los sentidos es suficiente, con lo sensible. Pero vuelvo a mi ejemplo de la muerte. ¿Cómo la muestro? ¿Me mato? Tengo que representarla. ¿Comprenden? Y ustedes para entenderla también. Entonces es una forma indirecta de conocer. El amor, ¿cómo hago para mostrarlo? Como decía mi tía, ¿un besito? ¿El besito es realmente amor? ¿Comprenden lo que digo? No todos los besitos son amor. Está el beso de Judas, están muchas formas. Entonces tengo que encontrar otra manera de representarlo. ¿Se entiende? Inteligible. Entonces, conocimiento directo, conceptual, racional, objetivo. Conocimiento indirecto, tengo que captarlo. Tengo que trabajar con otra célula, entre comillas, con otro programa interior de captación un poco intuitiva para poder entrar dentro. El símbolo forma parte de las 4 funciones de lo sagrado. Voy a explicar esto sencillamente, si puedo. Lo sagrado no tiene nada que ver con una religión. Entonces, a nivel antropológico, nosotros distinguimos la dimensión de lo sagrado respecto de la religión, que es una organización social que puede promover una forma de sacralidad. ¿Comprenden? Pero es una organización social
con sus jerarquías, con sus sistemas, etc., que transmite una forma de sacralidad alfa. Y tenemos todas las religiones que conocen del mundo. Pero no es necesario estar en religión para percibir lo sagrado. Uno no impide el otro, hagan lo que quieran ustedes. Pero quiero que entiendan que antropológicamente lo sagrado no corresponde con la religión. La religión es un efecto de lo sagrado, no es causa de lo sagrado. Lo sagrado es una dimensión de la conciencia del ser humano. Es decir, somos capaces de percibir algo que es diferente, otro de lo que vemos en el mundo ordinario. Y a eso le vamos a dar una importancia tal que vamos a considerar que no se lo puede violar. Violar, que es lo mismo que violencia. O sea, cada sociedad, incluso cada ser humano, tiene algo que él decide que eso no se puede tocar. Si tocan eso, hay reacción. Lo inviolable, lo que es totalmente otro. Eso es lo sagrado. Es una dimensión trascendente, o sea, porque ya no es el objeto en sí, ¿comprenden? Que hace que el ser humano sea capaz de darse cuenta que hay una dimensión otra más allá de las apariencias. Eso es sagrado. Antropológicamente, lo sagrado se define por sus funciones, porque es tan difícil definirlo que no es tan sencillo. Claro, está lo sagrado y lo profano, lo que está delante del recinto y el recinto propiamente. Lo sagrado generalmente está enclaustrado, como si tiene un recinto, un sancire. Se hace un surco y dentro de ese surco, dentro de ese cuadrado, rectángulo, círculo, va a haber siempre un altar, un templo, algo que es inviolable. Afuera se puede hacer lo que uno quiera, más o menos. Entonces está profanum delante de la presencia de esa otra dimensión. Los egipcios tenían una manera de mostrar lo sagrado. Hay un jeroglífico que se llama Nedger, que es como una banderita, para que de afuera se ve como una banderita. Entonces, para señalar que hay algo diferente en este lugar, plantan la banderita. No dicen, es tal Dios, es tal cosa, hay algo acá que no es ordinario, sino extraordinario. Es una cosa bastante más clara, sí. Bueno, pero vuelvo. Lo sagrado se reconoce por 4 funciones. La primera función, la escribimos acá, arquetipo. Un arquetipo es un modelo. Está relacionado con una idea. Es muy difícil de captar ese modelo. ¿Comprenden? A tal punto que cuando hicimos este estudio sobre arquetipos, sobre todo a nivel de las mitologías, se encontraron que hay muy pocos. Y ya Platón lo había sugerido, ¿no? Con la belleza, con el bien, con la justicia, con lo verdadero. No son tantos. Lo que es mucho son sus proyecciones. El modelo, al ser una totalidad, no podemos llegar a ese acceso inmediato. Entonces, ¿quién revela el arquetipo? O por lo menos un aspecto del arquetipo. El mito. Mitos hay en cantidad enorme. Si buscan un diccionario de mitología, van a ver miles de mitos. ¿Comprenden? Cada mito revela un aspecto del arquetipo. O de aún un arquetipo. Poco arquetipo, muchos mitos. El mito es revelador.
revela con su lenguaje todos los aspectos inspirados del arquetipo. El mito fundamental es ¿cómo se dice esto? Una narración, un discurso, perdón, yo estoy en Francia, entonces tengo que ponerme el chip, una narración, una descripción de cómo las cosas han nacido. El mito fundamental describe el origen de las cosas. ¿Comprenden? El origen del universo, el origen de la humanidad, el origen de una civilización. Y todas las civilizaciones tienen siempre un mito de cómo empezaron. Bueno, uno muy conocido es el de Roma, ¿no? Rómulo y Remo, la Roma cuadrata. O sea, algo de verdad hay, probablemente, pero hay una construcción basada en un lenguaje simbólico, porque el mito utiliza el símbolo, ¿no? Para hablar alegóricamente y hablando. Y el mito no tiene tiempo, no tiene espacio. Cuando ustedes cuentan un cuentito a un chico, un jovencito, un bebé, ¿qué dicen? Había una vez. Entonces, ¿algún chico, algún infante les ha preguntado ¿cuándo? Jamás. Porque para el infante entiende perfectamente que el mito está en el origen. Y el origen no es un día tal. El origen no es un lugar tal. El origen está fuera del tiempo y fuera del espacio. Entonces, volver a los orígenes es la regeneración. Vuelvo al punto cero. Vuelvo al lugar donde todo empezó. Pero no es un lugar y no es un tiempo. Y todo el mundo está contento. Mecánicamente, todos inconscientemente reaccionan, sí, claro, es evidente. Pero hay que tomar conciencia de este lenguaje mítico. No es un cuentito. El mito revela una verdad trascendente. No un hecho, una verdad. Que se simboliza a través de personajes, encuentros, lugares, etc. No importa. Pero es tan fuerte que da una identidad a un grupo humano, a un individuo, etc. Yo creo que eso lo comprende. Por eso a veces, por eso decíamos siempre, el fundador de la Acrópolis decía, Jorge Libraga, la historia no se repite, es el mito que se repite. No se repite la historia. Pero sus causas, sus fundamentos, sus escenarios, ellos vuelven con actores diferentes, con colores diferentes. Y el mito vuelve a comenzar. Es el mito del eterno retorno. Y de eso hay que ser consciente, porque el mundo nos ha habituado a un tiempo lineal que desgasta. Nos desgastamos porque siempre hay que avanzar hacia un lugar donde nunca lo encontramos, es como ir a buscar el horizonte. Pero si el tiempo se vuelve curvo, si hay un momento donde de alguna manera volvemos al origen y recomenzamos, eso regenera mucho, da otra perspectiva. Eso se llama evolución. El mito tiene muchas cosas que explicarnos. Entonces, el mito revela el arquetipo, un aspecto. Entonces, estudiando todos los mitos, más o menos, vas viendo imágenes del arquetipo. El símbolo, del cual he hablado, es su gramática. O sea, es la manera en que se expresa. Por eso, cuando se quiere simplemente historiar el mito hasta cierto punto, pero si son símbolos y representaciones fuera del espacio-tiempo, dejémoslos en su lugar. Y hagamos la historia nosotros, a partir de la inspiración que nos dan estos mitos y símbolos. Bien. Cuarta función. ¿Ven? Que son 4 nada más. El rito. Del cual empecé hablando, ¿no? La ceremonia. El rito actualiza el mito.
O sea, todo rito, toda ceremonia expresa el escenario mítico, pero lo expresa haciendo que los seres humanos, nosotros, lo vivamos, con danzas, con cantos, con gestos, con escenografías. Eso permite dar vida a lo que parece que está fuera. Y cuando un rito, una ceremonia es verdadera, el tiempo y el espacio se desvanecen. Si usted está en una ceremonia, en un ritual, y de golpe empieza a mirar el reloj, hay algo que no funciona. ¿Comprenden? Pero en una ceremonia bien presentada, en toda sociedad tradicional existe, no se vio pasar el tiempo. Eso regenera, eso reactualiza, eso da la impronta. Por eso el rito es tan importante. Bueno, nosotros nos han quedado ritos del aniversario, cumpleaños, etc. Ya hemos perdido la posibilidad, no sabemos ya bien cómo hacer para que esto permita salir del tiempo y del espacio. Entonces la gente usa subterfugios externos, droga, alcohol, tonterías, porque ya no saben entrar en un éxtasis real, en un reencantamiento, porque un ritual, una ceremonia, reencanta la vida, es un canto a la vida. Bueno, esto es una ciencia, y había científicos de esto, y estudiar las ceremonias es muy interesante, de los pueblos, porque vuelves a encontrar las estructuras de su funcionamiento invisible, no solamente visible, como los objetos, etcétera, etcétera. Estas son las funciones de lo sagrado, y ven, el símbolo es mediador entre el mito y el rito, porque en el rito está el símbolo, en todos los gestos simbólicos. Esta vez son corporales, esta vez son gestos, pero son símbolos. Hola. No le haces, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Creo que no, ¿eh? Bueno, entonces, cada gesto tiene su significación. Y está dentro nuestro. Nadie nos tiene que enseñar que esto no es exactamente una acogida hospitalaria. ¿Comprenden? Es muy interesante. Un bebé hasta los 10 meses funciona mentalmente como un chimpancé. O un chimpancé funciona como un bebé humano. ¿De acuerdo? Al año, este mismo bebé humano empieza a ver otro bebé y le hace esto. Estás acá, ¿qué es? Y el otro le hace esto. Y empieza a haber una atención mutua. Eso permite la cooperación. Eso permite la relación. Chimpancé no hace esto. Nosotros sí. Porque, contrariamente a lo que se piensa, la especie humana no nació para matarse, sino para cooperar. Y esto hay que metérselo un poquito en la cabeza y en el corazón. Estamos en una época muy difícil. Yo lo sé, me van a decir, bueno, pero mire todo lo que pasa. Sí. Hay una pequeña desviación de la naturaleza humana hacia otro tipo de naturalezas. Pero eso no quiere decir que los que quieran quedarse humanos no tienen que asumir la función de cooperación y solidaridad. Así habrá justicia. Así habrá armonía. Esto para una escuela de filosofía es esencial. Bueno, y para ir ya terminando, porque creo que es una hora, ¿no? La idea fundamental, los símbolos son pluridimensionales. Es muy particular un símbolo. La gente le encanta saber, ¿y este símbolo qué quiere decir? Entonces, de golpe te dice, bueno, el fuego es la luz de la conciencia. ¡Oh! ¡Fabuloso! ¡Qué bueno que es el fuego! Sí, pero a su vez
El fuego es la pasión, que lo puede todo destruir. Es decir, el símbolo se expresa en la dualidad en una red de significaciones. Red de significaciones. Donde la felicidad y la desgracia coexisten. Donde la conciencia elevada de las cosas coexiste con la criminalidad prácticamente. Un símbolo no es ni bueno ni malo. Un símbolo atrae una serie de significaciones en una red. Hoy se entiende eso por web, todo eso. En una red compleja que da un circuito donde ¿qué logra el símbolo? Que esos elementos contrarios se unan y entonces produzcan armonía. Simbolizar es armonizar, es unir, como está aquí, la diversidad. Yo creo sinceramente que para poder hacer que la unidad a través de la diversidad sea algo factible, tenemos que podernos representarnos siendo una humanidad que se expresa de manera diversa. Pero no porque nos expresemos diversamente, porque somos diferentes y a su vez somos iguales, que debemos separarnos. ¿Se entiende, no? Una escuela de filosofía, una verdadera filosofía, promueve la unidad en la diversidad. Y eso es la actualización del pensamiento simbólico concretamente. Porque hay que dar gestos, hay que dar signos, ¿comprenden? De que es lo que queremos. No debe ser solo un discurso, tiene que ser un comportamiento humano. Porque si decimos esto, viene una persona que no nos gusta y decimos, ¿y tú qué haces aquí? ¿No se acabó? ¿Comprenden? Hemos roto. O sea, simbólicamente estamos haciendo lo contrario. Y no crean que la gente no ve las señales. Las ve claramente. Quizás no entiendan todos los símbolos, quizás no comprendan las estructuras, pero el ser humano, todos los seres humanos ven las señales. Es evidente. El símbolo pertenece, cuando estudian esto, a la familia de las señales, de los signos. Pero en realidad no es un signo cualquiera. Me voy a explicar rápidamente. Los signos, como E, ¿ustedes usan E para estacionamiento? ¿O P para parking? P, bueno, P. P para parking. Bien, sean inglés, se vuelven un poquito ingleses, ¿eh? Estos españoles son medio raros. ¡Qué contradicción! Bueno, el P de parking lo decidió alguna junta directiva en algún momento, de manera arbitraria, porque podían haber puesto E de estacionamiento, ¿eh? Bueno, lo digo. No, pero no es un problema. Lo que quiero explicar es que los signos son convenciones, que son de origen arbitrario. Pero al final todo el mundo, como hay una educación, dice, mira, cuando ves el P, puedes ir a hacer el parking. Cuando ves un fuego rojo, párate. Una luz roja. Cuando hay una verde, sigue. Pero en ningún momento la naturaleza dijo que cuando ves rojo hay que parar y cuando... ¿Comprenden, no? Todo esto es arbitrario. Esto no es símbolo. Esto es solo signo. Señal. Está señalando. Tienes que parar acá, te puedes estacionar aquí. Y estamos llenos de señales. ¿Comprenden? Sentido contrario. Bueno, todo eso son convenciones. Bien. El símbolo no es una convención. Nadie decidió, ninguna persona por lo menos que yo conozca, decidió que el planeta Marte, en las civilizaciones diferentes, que sea en India, en América o en Europa, representa el dios de la guerra. No lo decidió nadie. Sin embargo, todo el mundo está de acuerdo. Es interesante. Y Venus
la belleza, la armonía. ¿Quién lo decidió? ¿Cuándo se decidió? No se decidió. Porque están reflejando un arquetipo. Están reflejando una idea que está detrás del planeta que estamos viendo. Claro, pueden decir, bueno, ves, se lo de rojo, entonces se ve la sangre. Sí, sí. Y todo el mundo tuvo la misma simbolización. Y a todo el mundo lo habló de la misma manera. Y van a decirme, pero Venus es más brillante, es el planeta más brillante, y anuncia el alba, y anuncia el atardecer. Sí, sí, hay siempre una base real, pero la trasciende. ¿Ok? No hay ninguna razón que decidió que tal cosa es tal símbolo. Eso es interesante, porque está viniendo de lo invisible y no de lo visible, y no es una convención, porque tiene siempre un significado arquetípico. El símbolo te va a llevar siempre a una idea. El estacionamiento, no. Sí, hay que pagar, pero no es lo mismo. ¿Comprenden? Es algo utilitario. Y el símbolo no es utilitario en el sentido funcional. No lo es. Para nada. Para nada. Al contrario. Tiene una utilidad interior. Tiene una utilidad dentro de sí mismo. Pero no tiene funcionalidad real. Un sillón. Un sillón tiene como función que la gente esté sentada cómoda. Creo que lo entienden. Bueno, pero si de este sillón, el personaje fundador de tal cultura dictó leyes, condujo su grupo, ese sillón va a tener sacralidad y va a representar un trono. Ya no es el mismo sillón. No es solo para sentarse. Incluso si nadie está sentado, la gente lo va a mirar con tranquilidad y nadie va a intentar ir a sentarse, salvo el que debe estar sentado. Eso se comprende. Dentro de las casas, a veces el abuelo decide estar sentado en tal lugar de la mesa. Bueno, ¿quién se va a sentar en el lugar del abuelo? Es una sombra de sacralidad. ¿Comprenden? Eso es así. Bueno, y otras cosas. El símbolo, por lo tanto, expresa siempre un misterio, algo más que de lo inmediato, como ya les expliqué, y digamos que hay algo importante. Para comprender los símbolos, que espero que eso les interese alguna vez, no es el objeto de mi charla, yo quería explicar que era un fenómeno universal, es lo que me pidieron. El amor y el conocimiento juegan un rol esencial para fisurar la cáscara que contiene el símbolo. Y ese amor y conocimiento nosotros lo llamamos filosofía. En la búsqueda del sentido de las cosas, más allá de las apariencias, más allá de los discursos y del intelecto, permite la real práctica de la sabiduría. Por eso, con un poco de amor y conocimiento y paciencia, mucha paciencia, sí, no hay que estar desesperado para encontrar. Miren, se logra la fisura de la cáscara. Hay cosas de los símbolos que yo entendí 20 años más tarde, les digo la verdad, y hay otras que todavía no entendí, y no sé cuánto tiempo me va a durar el entendimiento. Porque el tema es que el símbolo te diga algo. Yo les deseo eso, que un día un símbolo les diga, hola, ¿qué tal? Aquí estoy. ¿Me buscabas? Y que entonces en su propia intimidad profunda hagan uno con el símbolo. Y eso es un fenómeno universal. Cada ser que ha podido contactar así cambia la vida de sí mismo y de los otros.
y quizás se vuelva un ser simbólico. Un ser simbólico. Eso es importante porque ese es el verdadero ser humano. Muchas gracias.